el pastorcito de Belén, que seguro los domingos va a hacer la de Monaguillo y se equivoca de lugar, pues viene aquí a querer seguir ejerciendo, pero hay que respetar el Estado laico. Yo hablé de que su Dios hoy no lo había iluminado, pero no hago ninguna invocación religiosa porque soy muy respetuoso del Estado laico. Cierro. La diputada Cayetana Álvarez no es representante del gobierno español, es una monarquía, por cierto. Es súbdita y la invitó Salinas Pliego y que ya quedó claro por qué, porque le exoneraron el pago de millones de pesos de impuestos que debería realizar. Gracias, diputado. Hamlet acaba de decir que Noroña habló de millones, luego Noroña dijo que le condonaron millones a Salinas Pliego y que por eso trajo a Cayetana. Y bueno, yo solo quiero leer aquí y cito a Forbes México y dice, abro la cita. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes. Vamos a ir a esta discusión que se dio en el INE entre el representante del PRI y el diputado Fernández Noroña. Al grado fue que el diputado Fernández Noroña le llama pastorcito de Belén y monaguillo de iglesia. La discusión se dio por los impuestos que le condonó el Poder Judicial a Salinas Pliego. 645 millones de pesos que bien hubieran servido para los programas sociales. Amigos y amigas, hoy urge el plan C porque el Poder Judicial está podrido. Vamos a ir a esta discusión que se dio, amigos y amigas, donde también intervino el representante del MC por sus spots agresivos en contra del PRI. Dice eso el representante del PRI. Amigos, vamos a ir a esta sesión. Los invito conmigo a escuchar, a atestiguar lo que les voy a reproducir a continuación. Semejante vergüenza y barbaridad. Soy Maínez, Jorge Maínez, y llevo más de 10 años luchando contra la corrupción y a favor de los programas sociales y el aumento al salario. Mientras yo hacía eso, el PRI de Peña Nieto y Añorbe saqueaba a Guerrero y lo entregaba al crimen organizado. Morena te prometió un... Dice el candidato de MC que nuestro candidato del PRI en el estado de Guerrero entregaba al estado de Guerrero al crimen organizado en un spot que pretendía salir al aire al día de hoy. Afortunadamente, ese spot no va a conocer la luz pública gracias al trabajo puntual de las y los consejeros de la Comisión de Quejas que unánimemente lo rechazaron y concedieron las medidas cautelares al Partido Revolucionario Institucional el día de hoy. Mi reconocimiento al consejero Arturo Castillo, a la consejera Rita Bell y a la consejera Claudia Zavala, y mi exhorto a la unidad técnica de lo contencioso a que revisen bien los proyectos que les llegan, porque es muy grave. Esta sí es una clara calumnia. El punto habla precisamente de calumnias y este no es un bot, es una persona de carne y hueso, no es un bot, es un candidato presidencial que hace uso del tiempo en radio y televisión que le concede el Estado mexicano para promocionarse y hace uso… Señor representante del Partido Revolucionario Institucional, en atención a lo que hemos venido trabajando en esta sala, en este pleno, le solicito apeguémonos al punto. De acuerdo a nuestro reglamento. Consejera Presidenta, voy a leer el punto. Dice… Proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el protocolo para establecer acciones de coordinación con las autoridades federales y las empresas de redes sociales para identificar, prevenir y exponer campañas calumniosas automatizadas que difundan noticias o información falsa del proceso electoral federal 2023 o 2024. El spot de Jorge Álvarez Maínez pretendía salir en redes sociales y es una campaña calumniosa que iba a difundir noticias e información falsa, diciendo que un candidato del PRI en el estado de Guerrero iba a entregar o entregó el estado al crimen organizado. A mí me parece, salvo la mejor interpretación de todos ustedes, que lo que yo estoy expresando se apega claramente al tema.
Yo entiendo que el representante de Morena inscribió este punto al orden del día para hablar de bots. A mí no me interesa en lo absoluto hablar de bots o de la libertad de expresión que está claramente consagrada en la Constitución y que claramente coincido con el representante del PAN, tiene que irse a legislar a la Cámara de Diputados en todo caso. Lo que sí me interesa es hablar de calumnias que sí están sucediendo y que ponen en riesgo el proceso electoral, que ponen en riesgo a las y los candidatos. Esta sí es una clara calumnia. Bueno, no sé si ya estoy haciendo uso de mi tiempo o si se me permite continuar. Por supuesto que sí, señor representante, siempre se le ha permitido. El punto es que usted puso un ejemplo, ahora vámonos a la discusión de estamos a favor, en contra, argumentos a favor, en contra. Creo que está dando argumentos a favor de que este punto avance en el orden del día, pero en el proyecto Claro. que tenemos ante Como nosotros. siempre, todo mi respeto gracias, y todas igualmente. mis consideraciones, consejera presidenta, a su persona y a todas las y los consejeros. Nuestra lucha, por supuesto, no es con quienes toman las decisiones. Nosotros respetamos el fallo imparcial y profesional de todas y todos ustedes. Lo que yo vengo a denunciar aquí es que el candidato de Movimiento Ciudadano, por cierto, no está haciendo esto solamente con nuestro candidato en Guerrero. En todos los estados del país está sacando campañas calumniosas como esta. En Campeche lo hizo contra nuestro presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. En Yucatán lo está haciendo contra nuestro candidato a senador, Rolando Zapata. En Nuevo León lo está haciendo contra Adrián de la Garza y contra Paco Cienfuegos. En todos los estados del país está calumniando al PRI y está calumniando a nuestros candidatos. Bueno, a nosotros no nos interesa hablar de quien realmente no está en la competencia, porque la competencia es claramente entre dos y también consideramos que si Movimiento Ciudadano quiere derrochar sus recursos en hacerle publicidad al PRI y a nuestros candidatos, pues bienvenidos. Pero el caso de Guerrero es muy grave. El horno no está para bollos, señoras y señores. Ya hay muchos candidatos y aspirantes que han sido asesinados. Tan solo en Guerrero, hace 2 días, el candidato de Chilapa por Morena fue asesinado. Y Maínez, con una ligereza tremendamente irresponsable, salió a decir que Añorbe le había entregado el Estado al crimen organizado. Este consejo debería de tomar acciones para que las y los candidatos presidenciales, específicamente ese sujeto irresponsable, no difundan y no impulsen calumnias de esa naturaleza. Y bueno, en relación a la discusión que pretenden dar aquí los representantes del oficialismo, pues yo lo que podría decir es precisamente coincidir totalmente con lo que dijo mi compañero representante del PAN. Este tema se tiene que legislar en las redes sociales. Apenas ayer en Estados Unidos, a ver si no sale el representante legislativo del PT a defender a Estados Unidos, con eso de que le gusta mucho defender a los norteamericanos. Apenas ayer el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley en la Cámara de Representantes para prohibir TikTok por presuntos lazos con China. Entonces, si ustedes quieren prohibir aquí que la gente se manifieste en redes sociales, pues se tiene que ver en las cámaras legislativas, no se tiene que ver en el Instituto Nacional Electoral. Y finalmente, pretender coartar la libertad de expresión en redes sociales, pues me parece orwelliano, así lo describiría yo. Muchísimas gracias, es cuanto. Me parece, yo no quise además intervenir cuando desde la representación del PRI se salía completo, cuando yo pienso que me salgo del tema, pero brinca hasta el techo. Y ahora que se salió todo el tiempo el tema, porque lo que él planteó es un tema preocupante. Yo diría que se tiene que discutir en algún momento en este espacio. Es un asunto serio. Pero hoy su Dios no lo iluminó mucho. Estaba perdido en la discusión que no tenía nada que ver con lo que estamos planteando. Es la intromisión ilegal desde el exterior. Bueno, ya trajeron hasta una súbdita del gobierno español, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, creo que se apellida, y tiene más apellidos que me disculparán que no me lo sepa, pero son muchísimos. Entonces, ya la trajeron a decir lo mismo, a repetir el mismo discurso de la mano con toda esta campaña en las redes, que es una campaña odiosa, insidiosa, irresponsable. Es tan absurdo que vienen a decir que hasta la
representante del gobierno español, Cayetana, que estuvo por aquí, la trajimos nosotros cuando es público y conocido que no la trajimos nosotros, ninguno de los partidos aquí representados, ninguno de los candidatos de esta coalición, sino la trajo una empresa, una fundación reconocida por todas y por todos, pero tratan pues de cargarnos otra vez más cosas que no nos corresponden a nosotros. Es cuanto, Presidenta. Y nosotros, efectivamente, nosotros no invitamos a Cayetana, hay que informarse bien. Sé que lee mucho, me consta, lo he visto, pero esto sí le hace falta más información. Lo que sí estamos claros que ustedes sí invitan a cubanos, a rusos y a venezolanos a desfilar en el desfile del 16 de septiembre aquí en México. A las peores dictaduras del mundo, a los genocidas más acreditados y comprobados del mundo, los invitan a desfilar y los invitan desde el palco presidencial a ver ese desfile. Grandísima desvergüenza. A mí me da vergüenza que hagan eso como mexicano, siendo testigo a lo largo de 57 años de edad, que por cierto cumplirá el próximo domingo. Muchas gracias, compañero. Gracias a todos. En esos 57 años me he dado cuenta del rezago descomunal que hay en Cuba. Me tocó visitar Cuba siendo diputado federal y de verdad duele ese dolor ajeno. Duele ver en qué condiciones viven los cubanos en Cuba. Duele ver cómo se ha militarizado Cuba y cómo la mitad de la población son gente que indaga información para el gobierno. Eso sí es invitar a gente indeseada y de manera oficial al país. Por favor, nos vienen a acusar de algo que no pueden comprobar. Nosotros no le invitamos, sin embargo, mucha verdad en todo lo que expresó. Pero antes de que me recurra a la presidenta, muchas gracias. Ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias a usted, señor representante. También hará uso de la voz del diputado Irán Hernández. Adelante. Solo para dejar constancia, en la versión, aquí ya va a quedar en la versión estenográfica, porque yo he sido múltiples veces reconvenido por la persona que tengo aquí a mi lado, para que quede constancia pública en esta participación y en la versión estenográfica, de que en su primera participación, el señor que está aquí a mi lado hizo una alusión verbal, una referencia explícita a nuestro Dios, y efectivamente dijo Dios. Entonces, a mí me dice que yo no puedo hacer las alusiones, pero él sí puede. Entonces, eso a mí me hace pensar que yo sí puedo también hacerlo. Entonces, ya no tiene manera de salirse, jaque mate, y Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante. El pastorcito de Belén, que seguro los domingos va a hacer la de Monaguillo y se equivoca de lugar, pues viene aquí a querer seguir ejerciendo, pero hay que respetar el Estado laico. Yo hablé de que su Dios hoy no lo había iluminado, pero no hago ninguna invocación religiosa porque soy muy respetuoso del Estado laico. Cierro. La diputada Cayetana Álvarez no es representante del gobierno español, es una monarquía, por cierto. Es súbdita y la invitó Salinas Pliego y que ya quedó claro por qué, porque le exoneraron el pago de millones de pesos de impuestos que debería realizar. Gracias, diputado. Hamlet acaba de decir que Noroña habló de millones, luego Noroña dijo que le condonaron millones a Salinas Pliego y que por eso trajo a Cayetana. Y bueno, yo solo quiero leer aquí y cito a Forbes México y dice, abro la cita. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que le ofreció a Ricardo Salinas Pliego una quita de 8,000 millones de pesos a la deuda fiscal que el empresario tiene con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, pero este no lo quiso. Cierro la cita. Qué difícil ha de ser para la izquierda de México tener que ver a su máximo líder, a su compañero presidente, ofrecerles condonaciones de impuestos a los multimillonarios de este país y que todavía estos se las avienten en la cara y se las rechacen, como lo hizo Ricardo Salinas Pliego. Entonces, pues yo no sé por qué viene aquí Noroña a hablar de condonaciones de impuestos a Ricardo Salinas Pliego si su compañero presidente se las está ofreciendo públicamente en sus mañaneras. Qué hipocresía, qué doble moral, qué cara dura.
Es cuanto. Muchas gracias. Como escuchamos aquí al diputado del PRI, donde Noroña ya no le pudo responder, las cosas no son como dicen. Estos señores siempre mintiendo, diciendo que el presidente López Obrador le quiso condonar impuestos a Salinas Pliego. El asunto fue que el presidente López Obrador lo dijo en una conferencia que Salinas Pliego se acercó a él en Palacio Nacional y le dijo que le revisara a ver si había un descuento. El presidente López Obrador se comprometió y vio al titular del SAT que le checara a ver cuánto se le podía descontar. Se le checa y el presidente le ofrece un descuento de 8 millones de pesos de los 645. Salinas Pliego se opuso y se fue a un juicio, sabiendo que el Poder Judicial, como siempre, lo va a favorecer. Hoy el Poder Judicial no está a favor del pueblo, está a favor del evasor de impuestos. Amigos y amigas, esa fue la verdad, eso fue lo que sucedió y no como dice este priista, donde está calumniando al presidente López Obrador. Amigo, deja tus comentarios, ¿qué opinas de lo que dijo este señor? ¿Qué opinas de Fernández Noroña? ¿Qué opinas del usurero Salinas Pliego? Amigos, urgente el plan C. Votar por senadores, diputados de Morena o del Verde o del Partido del Trabajo para reformar este poder judicial que está completamente podrido. Amigos, me despido y nos vemos en el próximo video.